Javier se despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El eco de la puerta cerrándose de golpe aún resonando en su mente. Su padre. El estricto patriarca de la familia. Había irrumpido en su apartamento la noche anterior y lo había visto besando a Miguel en el sofá. Un beso que sellaba meses de secreto amor. En lugar de una explosión de ira. Su padre se había marchado en silencio. Pero esa mañana llegó el mensaje: no vuelvas a casa nunca más. Has avergonzado a la familia. El sol de Madrid entraba a raudales por la ventana, iluminando el desorden de la habitación donde Javier y Miguel habían compartido su primera noche juntos como pareja oficial. Javier, con 28 años, era un abogado prometedor en un bufete conservador de la capital. Siempre impecable en su traje y corbata, ocultando su verdadera identidad bajo capas de profesionalismo. Miguel, de 25, era un pintor freelance, con manos manchadas de óleo y una libertad que Javier envidiaba. Se habían conocido en una exposición de arte en el barrio de las Letras, donde un cuadro de Miguel sobre la soledad urbana había capturado el alma de Javier. Pero ahora, todo se desmoronaba. Javier se sentó en la cama, mirando el teléfono con las manos temblorosas. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró, su voz quebrada por el pánico. Miguel, aún somnoliento, se incorporó y lo abrazó por detrás. Lo enfrentaremos juntos. Javi, No puedes seguir escondiéndote. Javier se apartó bruscamente, el peso de la realidad aplastándolo. Su familia era todo para él, su madre devota, sus hermanas que lo admiraban, y su padre, un empresario tradicional que valoraba la reputación por encima de todo. En España, aunque las leyes protegían los derechos LGBT, en círculos como el suyo, en las afueras conservadoras de Madrid, la aceptación era una ilusión frágil. El día transcurrió en una niebla de ansiedad. Javier ignoró las llamadas de su oficina y se dirigió a la casa familiar en las colinas de Pozuelo. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, como una invitación falsa. Su madre lo recibió con lágrimas en los ojos. Hijo, tu padre está furioso. Dice que si no lo niegas todo, te cortará el apoyo económico. Javier sintió un nudo en la garganta. El apoyo no era solo dinero, era la red de contactos que había construido su carrera. ¿Y tú? Mamá, ¿qué piensas tú? Ella bajó la mirada. Te quiero. Pero la familia es lo primero. Piensa en tus hermanas, en lo que dirá la gente en la iglesia. De regreso en el apartamento, Miguel lo esperaba con una cena improvisada. No puedes dejar que te controlen así, dijo Miguel, sirviendo vino. Javier explotó: fácil para ti. Tú no tienes nada que perder. Tu familia te aceptó hace años. Miguel se quedó callado, herido. Era verdad, sus padres, liberales de Barcelona, habían celebrado su salida del armario. Pero para Javier, era un abismo. Esa noche, mientras Miguel dormía, Javier escribió un email a su padre: lo siento. Fue un error. No volverá a pasar. Al enviarlo, sintió un alivio momentáneo, seguido de un vacío profundo. Al día siguiente, la tensión escaló. En el bufete, su jefe, un hombre de ideas antiguas,
Lo llamó a su despacho. He oído rumores. Javier. En este mundo, la discreción es clave. Javier negó todo. Pero el daño estaba hecho. Rumores corrían como fuego en la oficina. Miguel, al enterarse del email, confrontó a Javier. Me has traicionado. Soy solo un error para ti. Javier. Con los ojos rojos. Replicó, estoy protegiéndonos. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo viviremos? La discusión terminó con Miguel saliendo furioso, dejando a Javier solo con sus demonios. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier intentó reconciliarse con su familia, asistiendo a una cena incómoda donde su padre lo ignoraba y sus hermanas lo miraban con piedad. Debes casarte con una buena chica, sugirió su madre. Javier asintió. Pero en su mente, las imágenes de Miguel lo atormentaban. Mientras tanto, Miguel se refugió en su estudio, pintando cuadros oscuros que reflejaban su dolor. Un amigo común le advirtió, Javier está cediendo a la presión. Vale la pena luchar. Javier decidió actuar. Llamó a Miguel para una cita en el Parque del Retiro, bajo los árboles centenarios. Te amo. Pero necesito tiempo, dijo Javier, tomándole la mano. Miguel retiró la suya. ¿Tiempo para qué? Para mentirte a ti mismo. La conversación se volvió acalorada, atrayendo miradas curiosas de paseantes. Un hombre mayor se acercó, en mis tiempos. Esto no se veía. Vayan a esconderse. Javier se sonrojó, soltando la mano de Miguel como si quemara. Miguel, con lágrimas, se fue corriendo. Esa noche, Javier recibió una llamada de su hermana menor. Anne. Papá está planeando presentarte a la hija de un socio. Dice que es tu salvación. Javier colgó, abrumado. Se miró al espejo, viendo a un hombre roto. ¿Cuánto más podía sacrificar? Decidió confrontar a su padre directamente. En la mansión familiar, la discusión estalló. Soy gay. Papá. Y amo a Miguel. Su padre, rojo de ira, gritó, entonces no eres mi hijo. Javier salió temblando. Pero por primera vez, sintió una chispa de libertad. Miguel, meanwhile, luchaba con su propia tormenta. Un galerista le ofreció una exposición en Sevilla, pero requería mudarse temporalmente. ¿Y Javier? Pensó. Decidió darle un ultimátum. En un café de Malasaña. Le dijo, elige, yo o tu familia falsa. Javier, ¿exhausto? Respondió, no es tan simple. Miguel se levantó, para mí. Lo es. La ruptura parecía inminente. Pero un accidente cambiaría todo. Javier conducía de vuelta del café, la mente nublada por la discusión. Un camión se cruzó en su camino. Y el impacto fue inevitable. Despertó en el Hospital Gregorio Marañón, con costillas rotas y un brazo enyesado. La primera cara que vio fue la de Miguel, pálido y angustiado. Vine en cuanto me enteré, susurró Miguel, apretando su mano. Javier,
aturdido por los analgésicos. Murmuró, lo siento tanto. El accidente fue un punto de inflexión. Mientras Javier se recuperaba, Miguel lo visitaba diariamente, trayendo libros y dibujos. Esto me hizo darme cuenta de lo frágil que es todo, confesó Miguel. Javier, postrado en la cama, reflexionaba sobre sus elecciones. Su familia también apareció, su madre con sopa casera, sus hermanas con flores, pero su padre ausente. Papá dice que vendrá cuando estés mejor, mintió Ana. Javier sabía la verdad, era una prueba más de su rechazo. Durante las largas horas en el hospital, Javier enfrentó sus demonios internos. Recordaba su infancia en un pueblo conservador de Castilla, donde los chismes destruían vidas. Ser diferente era un pecado, pensó. Pero ahora, con Miguel a su lado, cuestionaba todo. Un psicólogo del hospital, al notar su angustia, le ofreció sesiones. La represión interna es más dañina que la externa, le dijo. Javier comenzó a abrirse, hablando de su miedo al rechazo social, a perder su estatus. Miguel, por su parte, lidiaba con su propia culpa. Fui demasiado duro, admitió a un amigo. Decidió investigar sobre grupos de apoyo LGBT en Madrid. Encontró uno en Chueca, el barrio gay, y convenció a Javier para asistir una vez dado de alta. La primera reunión fue reveladora, hombres de todas edades compartiendo historias similares. Un veterano contó cómo perdió a su familia pero ganó una vida auténtica. Javier escuchó, lágrimas rodando por sus mejillas. Pero la paz era temporal. Al volver al trabajo, Javier enfrentó discriminación sutil. Colegas susurraban. Y un ascenso prometido se evaporó. No encajas en la imagen del bufete, le dijo su jefe. Javier, furioso, consideró demandar. Pero el miedo lo paralizó. En casa, con Miguel, discutían opciones. Podríamos mudarnos a Barcelona. Empezar de nuevo, sugirió Miguel. Javier vaciló, mi vida está aquí. La presión familiar escaló. Su padre, finalmente, lo visitó en el apartamento. He oído que sigues con ese hombre. Javier se mantuvo firme, sí. Y no lo dejaré. Su padre ofreció un trato, renuncia a él. Y te doy todo, dinero. Contactos. De lo contrario, te desheredo. Javier sintió el peso de la elección. Esa noche, le contó a Miguel. ¿Quién explotó? Es chantaje. ¿Vas a ceder? Javier no cedió inmediatamente. Pero la duda creció. En una cena con amigos comunes, uno reveló accidentalmente un secreto de Miguel, años atrás. Había tenido una aventura con un hombre casado, causando un escándalo. Javier se sintió traicionado. ¿Por qué no me lo dijiste? Miguel explicó, era el pasado. No importaba. Pero para Javier, era munición para sus inseguridades. Tal vez no seamos compatibles, pensó. La confrontación llegó en una noche lluviosa. Javier acusó a Miguel de ser imprudente, mientras Miguel lo llamó cobarde.
Estás usando esto como excusa para volver al armario. Miguel se fue a casa de un amigo, dejando a Javier solo. Al día siguiente, Javier aceptó el trato de su padre, firmando un acuerdo para corregir su vida. Recibió un cheque sustancioso y una promesa de estabilidad. Pero el remordimiento lo carcomía. Vio a Miguel en una exposición, luciendo roto pero determinado. Intentó hablarle, pero Miguel lo ignoró. Javier regresó a la casa familiar, donde su madre lo recibió con alivio. Ahora todo volverá a la normalidad. Sin embargo, en las noches, Javier soñaba con Miguel, cuestionando su decisión. Un amigo le advirtió: estás sacrificando tu alma por aprobación. La sociedad añadía leña al fuego. En las noticias, debates sobre derechos LGBT en España destacaban avances, pero también retrocesos en comunidades conservadoras. Javier leyó sobre un joven que se suicidó por rechazo familiar, y el paralelismo lo aterrorizó. Decidió actuar. Llamó a un terapeuta especializado en identidad sexual y comenzó sesiones semanales. Mientras tanto, Miguel avanzaba. Aceptó la oferta en Sevilla, mudándose temporalmente. En la nueva ciudad, conoció a otros artistas, pero ninguno llenaba el vacío de Javier. En una carta no enviada, escribió: te extraño, pero no puedo esperar eternamente. Javier, al enterarse de la mudanza, sintió pánico. Lo he perdido para siempre. En una visita sorpresa a Sevilla, Javier confrontó a Miguel en su estudio. Cometí un error. Quiero estar contigo. Miguel, herido, respondió: demasiado tarde. Has elegido tu familia. La discusión fue intensa, con lágrimas y acusaciones. Javier reveló el trato con su padre: lo hice por miedo. Pero ahora lo veo claro. Miguel vaciló. Pero el daño era profundo. De vuelta en Madrid, Javier rompió el acuerdo con su padre. Devolvió el cheque y anunció: viviré mi verdad. Su padre, enfurecido, lo desheredó oficialmente, cortando todos los lazos. Su madre lloró: estás destruyendo la familia. Sus hermanas, divididas. Una lo apoyó en secreto. La otra se alineó con el padre. Javier se mudó a un apartamento modesto en Lavapiés, un barrio multicultural, lejos del lujo anterior. El precio era alto. Perdió su trabajo en el bufete, enfrentando desempleo. Buscó en vano empleos en firmas progresistas, pero los rumores lo perseguían. Soy un paria, pensó. Para sobrevivir, aceptó un puesto menor en una ONG de derechos humanos, defendiendo casos LGBT. Irónicamente, su dolor personal lo impulsaba. Miguel, en Sevilla, reflexionaba. La distancia le dio perspectiva. Recordaba los momentos felices: paseos por el río Manzanares, besos robados en cines. Un amigo le aconsejó: el amor verdadero requiere sacrificio mutuo. Miguel decidió volver a Madrid para una confrontación final. Se encontraron en el templo de Devot al atardecer, un lugar simbólico de sus primeras citas. He cambiado, dijo Javier. Estoy luchando por nosotros. Miguel,
Con los ojos llenos de emoción. Admitió, yo también te traicioné al no entender tu presión. Se abrazaron. Pero la reconciliación no fue inmediata. Acordaron terapia de pareja. Explorando matices de su relación. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. La sociedad española, aunque tolerante en ciudades grandes, aún albergaba prejuicios. En una marcha del orgullo, fueron insultados por un grupo conservador. Javier, ahora abierto, defendió su amor públicamente. Pero el estrés lo agotaba. Miguel, más resiliente, lo apoyaba. Pero cuestionaba, ¿vale la pena tanto dolor? La familia de Javier intentaba sabotear. Su padre contactó a su nuevo jefe, esparciendo mentiras. Javier demandó por difamación. Un proceso agotador que expuso su vida privada. En el tribunal, testificó sobre su viaje, elegí el amor sobre el miedo. Pero pagué caro. El juez falló a su favor. Pero la victoria fue pírrica, la prensa sensacionalista lo retrató como un rebelde. Miguel enfrentó su propia familia. Sus padres, aunque aceptadores, preocupados por la inestabilidad, sugirieron, encuentra a alguien más estable. Miguel se negó. Pero la duda se filtró. En una noche de insomnio, le dijo a Javier, a veces me pregunto si somos tóxicos el uno para el otro. La alta tensión culminó en una crisis. Javier, abrumado por deudas, consideró mudarse al extranjero. En Alemania o Países Bajos. Seríamos libres. Miguel, atado a su arte en España, se opuso. La discusión escaló a gritos, con acusaciones de egoísmo. Miguel salió, pasando la noche en un hotel. Al día siguiente, Javier recibió una carta anónima, abandona a Miguel o lo perderás todo. Sospechó de su padre. Confrontándolo, descubrió la verdad, su padre había contratado un investigador privado para espiarlos. Lo hago por tu bien, justificó. Javier, devastado, cortó todo contacto permanente. Miguel, al saberlo, se enfureció. Juntos, denunciaron la invasión de privacidad. El escándalo familiar explotó, dividiendo a parientes. La madre de Javier, finalmente, se rebeló contra su esposo, apoyando a su hijo. El amor no se controla, le dijo. Con el apoyo renovado, Javier y Miguel fortalecieron su vínculo. Participaron en talleres sobre resiliencia LGBT, ayudando a otros. Javier escribió un blog anónimo sobre sus experiencias, ganando seguidores. Miguel incorporó su historia en una serie de pinturas, expuestas en una galería de Madrid. Pero el daño perduraba. Javier sufría ansiedad crónica. Miguel depresión ocasional. En terapia, exploraron matices éticos, ¿es correcto priorizar el amor sobre la familia? ¿O es egoísta? Sus decisiones pasadas los perseguían. Pero también los unían. Un giro inesperado llegó con una oferta de trabajo para Javier en una firma internacional en Barcelona. Podríamos mudarnos juntos, propuso. Miguel aceptó, viendo una nueva oportunidad. Empacaron, dejando atrás el caos de Madrid. En el tren a Barcelona,
Javier tomó la mano de Miguel. Hemos pagado un precio alto. Pero valió la pena. Miguel sonrió, sí. Pero ¿y si no? En Barcelona. La vida parecía un nuevo comienzo. Instalados en un apartamento con vistas al mar en el barrio de Gracia, Javier y Miguel reconstruyeron su relación. Javier prosperaba en su nuevo rol, defendiendo derechos LGBT en casos europeos. Miguel abrió un estudio, atrayendo clientes con su arte emocional. Pero las sombras del pasado persistían. Javier recibía emails anónimos de detractores, recordándole su traición familiar. Miguel lidiaba con inseguridades, temiendo que Javier regresara a su antigua vida. En una cena romántica, Javier propuso, casémonos. Miguel, sorprendido, aceptó. Pero con reservas. Necesitamos estar seguros. La planificación de la boda desató nuevos conflictos. Javier quería invitar a su madre y hermanas. Pero Miguel se opuso, han causado demasiado daño. Javier insistió, el perdón es parte de la sanación. La discusión reveló grietas profundas. Miguel confesó, a veces siento que soy segundo plato. Mientras, la sociedad española evolucionaba. Leyes nuevas fortalecían protecciones. Pero protestas conservadoras recordaban que la lucha continuaba. Javier participó en un panel sobre discriminación familiar, compartiendo su historia. El rechazo no solo hiere al individuo, sino a toda la sociedad. Argumentó. El público aplaudió. Pero un asistente lo confrontó, no es egoísta imponer tu estilo de vida. Miguel, inspirado, creó una instalación artística sobre identidades ocultas, que ganó premios. En la inauguración, Javier lo apoyó públicamente, besándolo frente a la prensa. Las fotos virales trajeron tanto apoyo como odio online. Trolls los acosaron, forzándolos a privatizar perfiles. La crisis final llegó cuando el padre de Javier, enfermo, lo contactó. Quiero verte antes de morir. Javier, dividido, viajó a Madrid. En el hospital, su padre admitió, fui un tonto. El orgullo me cegó. Javier lloró, demasiado tarde para algunos daños. Regresó a Barcelona con cierre parcial. Pero el peso emocional lo agotó. Miguel, sintiendo la distancia, confrontó, estás reviviendo el pasado. Javier replicó, es mi familia. La tensión culminó en una separación temporal. Miguel se quedó en el apartamento. Javier en un hotel. Reflexionaron solos, Javier sobre sus sacrificios, Miguel sobre su rigidez. La reconciliación vino en una playa al amanecer. No puedo vivir sin ti, dijo Javier. Miguel respondió, ni yo. Aprendamos a equilibrar. Cancelaron la boda grande, optando por una ceremonia íntima con amigos cercanos. Años después, su vida se estabilizó. Javier ascendió. Miguel expuso internacionalmente. Adoptaron un perro, simbolizando su compromiso. Pero las cicatrices permanecían, recordándoles el costo de la autenticidad. En retrospectiva, Javier se preguntaba si sus elecciones fueron correctas. Habían perdido familia, estatus, paz mental, pero ganado amor verdadero y libertad.
Miguel. Similarmente, debatía el valor de la perseverancia. Fue acertado que Javier priorizara su amor por Miguel sobre la lealtad familiar. ¿O debería haber cedido a las presiones sociales para evitar tanto sufrimiento?